Onésimo era un fugitivo. Y por supuesto, Onésimo conoce a Cristo y Pablo anima a Filemón, recíbelo ahora como hermano, y anima también a Onésimo a ser obediente, ¿no es cierto? Pero este es el caso. Pablo, ¿cómo se veía a sí mismo él? Pablo es el gran apóstol Pablo. No ha habido otro creyente en la historia del cristianismo que le llegue, creo, al tobillo al apóstol Pablo. Él no se veía como un líder cristiano, él no se veía como uno de los fundadores de la iglesia, él se veía como esclavo de Jesucristo. Y lo dice en varias ocasiones. Romanos 1:1, por ejemplo. Pablo dice ahí la traducción que siervo de Jesucristo. No es siervo de Jesucristo, es Pablo, esclavo de Jesucristo. Esa es la traducción. Llamado a ser apóstol, sí, por supuesto. Una vez más, los traductores evitan dar el significado literal. No es siervo simplemente, es doulos, es esclavo del Señor Jesús. En Filipenses, otra vez, Filipenses 1:1, por lo general comenzaba sus cartas expresando o describiéndose como esclavo. Dice Filipenses 1:1 y aquí agrega al grupo, a Timoteo, Pablo y Timoteo, ¿qué dice ahí? Siervos, ¿ven? No es simplemente siervos, son esclavos del Señor Jesucristo. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. En Gálatas, específicamente Gálatas 1:10, Pablo describe su posición de esta manera. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O me esfuerzo para agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, ¿no sería qué? Esclavo de Cristo, doulos. Si yo tratara de agradar a los hombres, entonces quiere decir que no sería esclavo del Señor Jesucristo. Pero lo soy. Ese era el propósito y enfoque singular de un esclavo. Noten, agradar a su amo, y esto es lo que Pablo hacía. Un esclavo no se agradaba a sí mismo. No buscaba sus propósitos, sus sueños, sus anhelos. Su misión en esta tierra era agradar a aquel que le había comprado y que era su dueño, su amo. Qué preciosa lección para nosotros, como cristianos. Realmente limita y circunscribe nuestras vidas. La mayor parte del tiempo vivimos como si el Señor Jesucristo sí es nuestro Salvador, le amamos y vamos a Él en oración. Pero ¿cuántos de ustedes realmente están continuamente pensando en la realidad preciosa de que son esclavos del Señor Jesús? Porque eso limita, circunscribe todo lo que hacemos en nuestra vida. Porque eso nos enseña que no tenemos libertad, que no podemos hacer lo que se nos da la gana, que no tenemos la libertad de decidir. Sí que el Señor nos permite decidir, pero realmente somos esclavos. Esa realidad es siempre la misma. Yo ya no vivo para mí, dice Pablo, ni para nadie, sino para agradar a aquel quien es mi dueño, mi Señor, el Señor Jesucristo. Pablo dice, mi ambición única en la vida es servir y agradar a mi Señor. Para mí el vivir es ¿qué? Cristo. Y eso no era simplemente una linda frase del apóstol, era una realidad, porque él se veía como esclavo del Señor. Y un esclavo vivía con dos posibilidades en su vida normal, su vida cotidiana. Si su amo le mandaba hacer algo, lo único que podía hacer era ¿qué? Obedecer. No, pero fíjate que hoy no me siento bien. Me da flojera hoy. ¿Flojera? Pues si se hacía el flojo, recibía su recompensa. La otra posibilidad es cuando no existía un mandamiento o un mandato por parte de su amo, ¿qué hacía un esclavo? Buscaba simplemente agradarle. Cuando le mandaban, obedecía, y cuando no le mandaban, su misión era agradar a su amo, de alguna manera. Y todo esclavo sabía, sin duda, qué es lo que agradaba a su amo. Si no estabas obedeciendo, agradando con tu conducta y actitudes a tu amo, estabas obedeciéndole. Y Pablo era un esclavo de Jesucristo que vivía para obedecer al Señor Jesucristo y agradarle en todo. Fíjense, esas dos realidades, ¿cómo debería afectar nuestra vida?
Y yo me estoy hablando a mí. Cuando veo un mandamiento en la Escritura y lo reconozco, no tengo opción. No tengo opción. Porque es de mi amo, mi Señor, para mí, y debo obedecer. Y cuando no estoy leyendo algo en actitud, en conducta, en pensamiento, en todo lo que hago, entonces debo tener la actitud de agradarle a la luz de lo que Él nos enseña en su palabra también, por supuesto. Entonces esa era la limitación de Pablo en su vida, sus propósitos. Vivo para una sola cosa y eso es agradar al Señor Jesús y obedecerle. ¿Qué acerca de otros siervos del Nuevo Testamento? Ese es Pablo. Bueno, fíjense lo que dice Santiago. Santiago 1:1. Comienza así diciendo Santiago, siervo, dice ahí Valera, pero la palabra es dulos, es esclavo de Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus en la dispersión. Saludos. Santiago, ¿se acuerdan quién era Santiago? Era medio hermano del Señor Jesucristo. Y sin embargo no trató de elevarse, ¿no? Decir, hey, muchachos, yo soy el hermano de Jesús, cuidadito. Respeto, por favor. Jesús, yo, medio hermano. Fíjense cómo él se presenta, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. ¡Wow! ¿Reconoció quién era Jesús, no? ¿O no? Ese era Santiago. Por eso en el capítulo 4 de esta epístola él puede decir, el versículo 13, oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia, en otras palabras haremos esto, lo otro, Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Más bien, debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el curios, el Señor quiere, voy a hacer esto o aquello. Ese es el lenguaje de un esclavo. ¿Ve lo que está diciendo Santiago? No podemos nosotros decir, bueno, vamos a hacer esto, voy a planear, me voy a Kentucky, voy a esto, lo otro. ¿Sabes qué? Y voy a probar acá, y voy a irme para allá, y puros planes. ¿Sabes qué? Si el Señor quiere, vas a hacer eso. Y la actitud debe ser, Señor, tú eres Señor, yo esclavo, los planes míos son secundarios a tu voluntad. Entonces, primero busco la dirección, sea tu voluntad. Y claro, a veces podemos tomar decisiones con esa actitud de sumisión y el Señor nos dirige. Gracias a Dios por ello. Pero el lenguaje de un esclavo es siempre, más bien, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Este es el lenguaje entonces de un esclavo sometido a su amo. Judas dice lo mismo. ¿Cómo no es que traicionó a Jesús? No, Judas el bueno. Judas, el que escribió su corta epístola. Judas 1:1. Judas, siervo, dice la traducción, no es siervo, es dulos. Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Otra vez, Judas no era simplemente un siervo, era un esclavo del Señor Jesucristo. Pedro se agrega al grupo de líderes como esclavo. Simón Pedro, 2 de Pedro 1:1, dice Simón Pedro, siervo, traduce Valera, es esclavo y apóstol de Jesucristo. Noten que estos son los siervos, o cada uno de estos esclavos son los cristianos más destacados del Nuevo Testamento. Estos no son achichincles, no son canchanchanes. Y estoy usando términos que uno que no es mexicano, no ha vivido en México, no entiende, entiendo eso, pero para el consumo local. De todas maneras, me entiende Luis. Estos no son achichincles, estos son los destacados del Nuevo Testamento, quienes jamás se vieron a sí mismos como jefes. Noten qué interesante. Nunca se vieron como estrellas del cristianismo, en contraste a muchos de los que hoy representan a Cristo por ahí, que se creen las estrellas y voceros del cristianismo, sino que se consideraban humildes esclavos del Señor Jesús. ¿Qué acerca de otros cristianos? Bueno, Pablo escribe estas palabras acerca de Epafras. ¿Ustedes recuerdan a Epafras?
En el capítulo 1 de Colosenses, versículo 7, tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo se traduce ahí, es cóndulos o colega en esclavitud, esa es la idea. Quien es fiel, esclavo de Cristo de parte nuestra, no es servidor, es esclavo. Sundulos, compañero, esclavo en la obra en Cristo Jesús. En el capítulo 4, versículo 12 de Colosenses, Pablo escribe Epafras, que es uno de vosotros, siervo, traduce ahí Valera otra vez, no es siervo, es esclavo, es esclavo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose, etcétera, etcétera. Todo siervo del Señor en cualquier capacidad es un esclavo de Jesucristo. Esta es la posición que el Nuevo Testamento nos confiere a nosotros. ¿Qué acerca de los pastores? General, bueno, 2 Timoteo 2:24, Pablo hablando de aquellos que dirigen la iglesia, dice Pablo, 2 Timoteo 2:24, y el doulos, el esclavo del Señor, no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. O sea, no es camorrero, no es rencilloso, no busca peleas ni responde de la misma manera aun cuando se le vienen encima. Está bien. ¿Por qué? Pues se da cuenta que es esclavo. ¿De quién? Del Señor Jesús. Lo trataron mal al Señor, ¿no? ¿Que voy a esperar que me traten bien a mí? Si soy esclavo de Él. El que piensa que debe ser tratado como monedita de oro no se da cuenta de lo que Él es o ella es. Somos esclavos del Señor. Aquí los que enseñan y dirijan en la iglesia son identificados como esclavos del Señor. Y lo que vemos es que todos, no importa en qué nivel de servicio nos encontremos dentro de la iglesia o congregación, todos somos esclavos del Señor Jesús. Y esta denominación es consistente a través de todo el Nuevo Testamento y la encontramos aún en Apocalipsis y la encontramos aún en el cielo. Cuando vemos esta descripción del cielo nuevo, la tierra nueva, cuando leemos en el capítulo 22, versículo 3 de Apocalipsis, y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estarán allí, y sus esclavos le servirán, sus siervos, sus esclavos le servirán. ¿Saben? Nunca dejaremos de ser esclavos de Dios y esclavos del Señor Jesucristo, esclavos del Cordero aquí. Ahora, 5 características de un esclavo las hemos mencionado aquí y allá, pero vamos a resumirlas. Un esclavo era un comprado por precio, una distinción. Esto, por supuesto, quería decir que no era libre de hacer lo que quería, era comprado. En el caso nuestro, fuimos comprados por precio. En segundo lugar, ser esclavo implicaba que debía obediencia y disposición total a su amo para siempre. Mientras él fuera esclavo, obediencia. Un esclavo no tenía su propia agenda, ni su propio horario, ni sus propios planes. Se acabó. En tercer lugar, un esclavo era sujeto a un solo amo. El Señor Jesús dice, no podéis servir a 2 señores, a 2 amos. Un esclavo no podía servir a 2 amos. Un sirviente de una casa sí podía servir a 2 amos. Podía servir, en la mañana tenía un trabajo en esta casa y a la tarde podía servir en otra casa. Esa era la diferencia. Un esclavo no podía hacer eso. Cuarto lugar, un esclavo dependía totalmente de su amo para todo. Todo. En quinto lugar, un esclavo recibía disciplina y premios de su amo también. Y toda disciplina o favores quedaban a la discreción del amo. Él no tenía que ver en nada de eso. Es ser un esclavo, una persona, un individuo cuya razón de ser, su razón de existencia era simplemente agradar a aquel que era su dueño. Y todo esto está relacionado y conectado entonces con lo que significa ser un esclavo de Jesucristo. Las mismas características de un esclavo son las características nuestras en relación a Cristo Jesús. Nos debemos a Él, nuestra singular devoción es a Él. No podemos decir que Él es nuestro Señor y tratar de servir a otro u otra cosa. Dependemos totalmente de Él para nuestra protección, nuestra provisión, ¿no es cierto? Toda disciplina en nuestra vida y bendiciones vienen de Él. Esto es lo que significa entonces ser un cristiano. Es realmente incomprensible para mí cómo algunos hablan de Cristo Jesús como su Salvador. Y está bien que Él